Y de nuevo, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Hoy terminamos nuestra última clase con el tema los sacramentos y la oración. Espero que una de las grandes metas que tenemos como Academia Cristo es que cada uno de nosotros tengamos un carácter, un carácter de cristianos bíblicos, que podamos siempre evaluar la doctrina, las enseñanzas de la Biblia, no como si lo que dice esta iglesia o lo que dice aquella otra iglesia, sino lo que dice la Biblia, porque ese es el propósito. Cuando estamos hablando del tema de los sacramentos, pues yo sé que la Iglesia de Roma habla de una cosa, las iglesias reformadas evangélicas mencionan otras cosas, pero en realidad espero que con este curso cada uno de nosotros podamos decir, la Biblia dice así y esa necesita ser nuestra identidad espiritual. Igualmente, cuando nosotros estamos hablando de lo que creemos, realmente nos guía en la fe, pues que sea basado en lo que dice la Biblia y no lo que otras personas nos dicen. Y también, pues, importante cuando estamos hablando del sacramento y la oración, recordamos la clase pasada en cuanto a la oración, que es un acto de adoración a Dios, el cual hablamos desde nuestro corazón o con nuestras palabras o en nuestros pensamientos. Dios quiere que oremos a Él, que vayamos siempre a Él, porque esa es su voluntad. Y recordemos que nuestra vida de creyentes está dividida en dos partes. La primera parte, la justificación, cómo somos declarados nosotros inocentes, hemos sido perdonados por los méritos de Cristo, pero la justificación produce la vida de santificación y dentro de la vida de santificación encontramos la oración y es muy importante para cada uno de nosotros que podamos orar con frecuencia. Y dentro de la oración vamos a hablar acerca del Padre Nuestro. Muchos lamentablemente dicen que no oran o no rezan el Padre Nuestro porque lo hace la Iglesia de Roma, pero realmente nosotros necesitamos siempre ir a lo que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios en cuanto al Padre Nuestro. Y en el mundo cristiano hay mucha confusión. He llegado a escuchar personas que dicen sencillamente que el Padre Nuestro es un poema o que el Padre Nuestro es vanas repeticiones, porque muchos lo repiten muchas veces. Pero usted y yo que estamos estudiando la Biblia, necesitamos ver lo que nos dice la palabra en cuanto al Padre Nuestro. Y ese es el tema que vamos a tener en esta tarde noche. Por esto vamos a empezar con oración y saludo a todos los que se han estado conectando en este inicio de nuestra lección para esta tarde noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, queremos dar gracias por bendecirnos con tu amor, con tu palabra, por permitir que podamos confesar nuestro pecado, puesto que te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Pero mil gracias por no enviarnos al infierno, sino darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Gracias, Padre de amor, por el Espíritu Santo, que no solamente nos ha traído a la fe, usando los medios de gracia, sino que también nos sostienen la fe. Y te pedimos que cada vez que estamos nosotros conectados con tu palabra, podamos orar y pedirte que esta misma palabra obre en nosotros. Oramos por aquellos que no se pudieron conectar, pero también oramos y damos gracias por permitir que terminemos estas lecciones de este tema que son tan importantes para nuestra vida de cristianos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres propósitos tenemos para nuestra lección en esta tarde noche. El primer propósito es que vamos a reflexionar
sobre ese deseo de hacer el uso de la oración diariamente. Y cuando hablamos de usar la oración diariamente, es nuestra vida de santificación, es lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que nosotros vivamos, y por eso la oración hace parte de lo que es un cristiano. Si un cristiano no ora, pues tiene problemas espirituales. Cuando un cristiano dice es que yo no sé orar, pues es bueno que pueda ver cómo está su relación con Dios y también ver cómo está viviendo su vida espiritual. Segundo, vamos a analizar este tema de las repeticiones en las oraciones. Es algo que nosotros necesitamos ver. Esto está tomado del Sermón del Monte, de San Mateo capítulo 6. Y por último, vamos a ver cómo el Padre Nuestro tiene 7 peticiones, de las cuales son 6 peticiones espirituales, una material, pero vamos a enfocar en el Padre Nuestro como una gran oración misionera. Nosotros, cuando estamos hablando de la misión, pues Dios es un Dios misionero, porque Él envió a su Hijo. Y tanto como un Dios misionero, pues vemos que también Él envió a su Hijo y su Hijo nos envió a nosotros a llevar el mensaje de salvación. Y detrás de todo esto, ¿quién está? El Espíritu Santo, quien es el que nos fortalece, nos guía en este caminar y podemos ir y llevar este mensaje a otros. Entonces, vamos a ir a la primera parte, cómo el uso de la oración es algo muy importante para usted y para mí diariamente. Y todo esto parte de lo que nos dice la misma palabra de Dios en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, que nos dicen: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cosas importantes encontramos en estos 2 versículos bíblicos. Y dentro de estas cosas importantes que estamos viendo, pues nos muestra de que cuando nuestro Dios nos anima a estar alegres, no importa cuál sea nuestra situación. Tal vez en este momento tenemos tribulaciones, problemas en el trabajo, o tal vez desempleo, o está fallando nuestra salud, o tenemos problemas con nuestros hijos, o problemas en nuestro matrimonio, o con un vecino, cosas difíciles, o problemas aún en nuestra congregación. Pues, ¿qué quiere Dios? Pues que estemos siempre orando y que demos gracias en toda situación, en todo momento. ¿Y por qué quiere esto? Pues sencillamente mire lo que vemos aquí, porque es la voluntad para nosotros. O sea, es algo que Dios quiere que hagamos, es algo que Él desea que nosotros podamos hacer. Entonces, es ahí donde parte todo lo que usted y yo vivimos y creemos. ¿De dónde parte? De lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde tengo una primera pregunta para ustedes. ¿Deseas por medio del Espíritu Santo hacer uso de la oración en tu vida de santificación? ¿Quién desea contestar esta pregunta? ¿Deseas por medio del Espíritu Santo hacer uso de la oración en tu vida de santificación? Margarita, buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga a todos. Sí, sí deseo, porque Él es el que me orienta cuando oro. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para orar. Nos dice, pues sí, que nos hace sentir, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de pedir? ¿Cómo debemos de pedirlo? Dice su palabra también, que Él es el que nos guía en la oración. Muy bien, Amén. muy buena respuesta. ¿Alguien más?
Muy bien, entonces tenemos lo que nos dice la escritura en cuanto a, a esa pregunta y la respuesta es bíblica también, lo que nos enseña Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. Y usted y yo tenemos la confianza de que el Padre en los cielos escucha nuestra oración por los méritos de Cristo. Usted y yo tenemos esa confianza de que nuestro Dios nos guía, pero cuando estamos hablando del Dios verdadero, también nos damos cuenta de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en cuanto a la oración. Ese pasaje nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cosas importantes que nos enseña este versículo. Cuando usted y yo no sabemos qué pedir, no sabemos qué orar o cómo llegar a Dios, pues vemos cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Pues aquí lo vemos que Él intercede y sabemos que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo y por medio de Él escucha nuestra oración, por medio de Jesucristo es que somos perdonados, pero también ¿qué vemos aquí? Cómo el Espíritu Santo en la oración, pues intercede por usted y por mí. Entonces, Él, que es Dios, Él examina muy bien los corazones. Y como examina nuestros corazones, sabe cuál es la intención el cual pues el Espíritu nos va a guiar para qué, para que nosotros, los santos, ¿quiénes son los santos? Todos los creyentes en Cristo Jesús. Recuerde que cuando hablamos de santos, no estamos hablando de algunos, no. La Biblia, si leemos Primera de Corintios, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, pues Pablo a quién le habla, a los santos, a los santificados. ¿Y quiénes son estos? Todos los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos conecta con la voluntad de Dios cuando estamos orando. Y eso nos recuerda a la clase pasada que hablamos que es muy importante nosotros conocer bien la Biblia, leer bien la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros no vamos a usar palabras como yo declaro o si una persona está enferma, no juguemos con la parte emocional de esa persona, oremos por ella, pero no le prometamos lo que la Biblia no promete, porque ni usted ni yo sabemos el futuro, ni usted y yo no somos brujos, ni cosas así por el estilo. Cuando nosotros estamos orando por un enfermo, siempre vamos a usar la palabra, si es tu voluntad, Señor, que pueda recuperarse. Muchas personas en este momento están enojados con Dios porque hay cristianos que han ido a orar, a hacer oración y prometerles lo que Dios no ha prometido. Y nosotros no sabemos realmente qué va a pasar con la vida de esa persona. Entonces, nosotros necesitamos siempre en las cosas materiales, pues confiar en nuestro Dios, en su santa voluntad, que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, pero aquí tenemos la garantía del Espíritu Santo que nos guía. Y por eso es muy importante que nosotros cada día en nuestras vidas estemos orando sin cesar. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál es, por qué oramos diariamente, pues el Espíritu Santo está detrás de esto, en nuestra vida de santificación, porque Él mismo intercede y Él mismo nos muestra cómo orar, cómo pedir para estar siempre bajo la voluntad de Dios. Ahora vamos a analizar lo que en verdad dice en cuanto a las repeticiones y en la oración. Y todo esto viene de lo que nos enseña San Mateo en el capítulo 6 verso 7. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. ¿Cuál era el problema? ¿Qué está hablando Jesús aquí?
Pues muchos creen que si rezan y repiten sus mantras, sus oraciones, ustedes lo vieron en la introducción del video, como en esos monjes de la religión oriental, pues giraban la rueda de la oración y creían que con hacer eso, pues es contestada la oración, y es lo que muchos creen y piensan. Que entre más repitan, que entre más digan, pues más Dios los va a escuchar. Y eso es una repetición. Pero usted y yo tenemos la confianza de que Dios nos escucha es únicamente por los méritos de Cristo. No sé, no importa si la oración es larga, es corta, si estamos de pie, si estamos de rodillas, si estamos acostados, si estamos sentados, no importa, pues cada vez que nosotros oramos tenemos esa confianza. Cuando Mateo nos está diciendo esto, nos muestra el problema, y el problema son los motivos. Entonces, muchas personas pueden repetir oraciones sin pensar que hay poder en esa oración, que solamente pues decirlo una vez a veces falta, eso es suficiente. No quiere decir de que no vamos a pedir muchas veces lo mismo. A veces tenemos una situación difícil, un ejemplo con un hijo, y estamos orando todos los días por ese hijo, por ese hijo. Dios quiere eso. Y a veces podemos ver la voluntad de Dios, a veces podemos ver que no es lo que estamos pidiendo, pero la oración es muy importante porque en verdad nos muestra de que Dios está conectado con nosotros. Entonces, cuando Jesús está hablando de esto, de esas repeticiones, y sabemos que hay muchos que tienen, que oran el Padre Nuestro muchas veces, o otras oraciones, pues usted y yo sabemos que con una sola vez que oremos el Padre Nuestro, pues Dios escucha esa oración. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del Padre Nuestro, no es una práctica de una iglesia. El Padre Nuestro es un mandato de Jesús. Pues dice en Mateo 6, versículos 9 y 10, ustedes deben orar así. También Jesús dice, bueno, cuando ustedes oren, háganlo así, o cierren su puerta en su aposento y digan esto. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, nosotros tenemos esa bendición de poder encontrar el Padre Nuestro. Hay dos versiones del Padre Nuestro. Una está en Mateo, en el capítulo 6, Sermón del Monte, y otra está en Lucas. En Lucas podemos ver que hay dos variaciones. Una variación, pues, cuando se dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y la otra es la doxología, o sea, cómo termina Lucas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No es que se le haya agregado a la palabra, sencillamente recuerde que cada escritor fue inspirado por Dios y les inspiró el Padre Nuestro en estas dos notas. Pero hoy queremos ver cómo el Padre Nuestro empieza con un gran consuelo para usted y para mí, cómo nos referimos a nuestro Padre. Y así como nosotros recordamos nuestra relación con nuestros padres y podemos ir donde ellos, a hablar con ellos, a pedir algo, pues lo mismo quiere nuestro Padre en el cielo, que tengamos esta oportunidad. Tengo esta siguiente pregunta en cuanto a las repeticiones. Entonces, ¿crees que el Padre Nuestro, pues hablando de esta oración del Padre Nuestro, puede ser usado muchas veces en el transcurso de la vida sin convertirse en una oración de vana repetición? ¿Qué respuesta tenemos para esto? Iris, Buenas noches, disculpen la tardanza. Sí, pastor, ¿por qué? Porque no necesariamente tenemos que rezar, orar o hablar con Dios
con estas mismas palabras. Podemos en el Padre Nuestro, podemos clasificarla. Por ejemplo, Padre Nuestro es mi papá, es mío, o sea, nuestro, es nuestro. O sea, tenemos que ver la connotación que viene detrás de cada palabra en el Padre Nuestro. ¿Qué le pedimos? Ahí es una oración completa que él le dio a sus discípulos porque ellos les preguntaron, enséñanos a orar, ¿verdad? Más sin embargo, uno lo puede hacer fraccionado, pero más profundamente. ¿Por qué? Porque ahí te dice, cuando es nuestro, es mío, pues, es mío también, es de la humanidad, ¿verdad? Y nosotros, yo digo yo, porque lo he hecho con el Padre Nuestro, pues, que lo he clasificado y he visto que nos da el pan, que nos da, que eres santo. Ahí dice muchas cosas. Dice, es santo, nos da el pan, nos perdona, lo bendecimos como algo sagrado, alguien sagrado, que es lo máximo que tenemos, y tiene muchas connotaciones. O sea, sí lo podemos clasificar en esa oración. No necesariamente eso es un modelo, pero ese modelo lo podemos clasificar y sacar muchísimas oraciones como el Espíritu te va enseñando. Muy bien, Iris. Sí, y no hay problema si lo usamos varias veces en nuestra vida, ¿cierto? Si lo usamos diariamente, no hay ningún problema, porque una de las cosas que nos debe quedar claro es que nosotros, cuando estamos orando el Padre Nuestro o rezando el Padre Nuestro, sabemos realmente cuál es el significado. Margarita. Sí, pues yo, maestro, lo digo todos los días, el Padre Nuestro, cuando me levanto inmediatamente porque Él es mi papá, Él tiene mi pan y yo tengo que pedir el pan diario porque Él lo tiene y a mí lo que me corresponde es pedírselo. Ese es lo que le quería comentar, pastor. Muy bien. Gracias. Jimmy, Amén, pastor. Buenas noches. buenas Bueno, noches. según he entendido, creo que sí se puede realizar el Padre Nuestro en diferentes ocasiones, pero también tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces lo podemos realizar el Padre Nuestro, pero en realidad entendemos lo que estamos pidiendo. Muchas veces decimos, Señor, que hágase tu voluntad, pero es cuando se hace su voluntad del Señor, decimos, ¿por qué nos está pasando? ¿No? O decimos, líbranos, Señor, de todo mal, pero nosotros evitamos el pecar. Muchas veces también nosotros caemos, ¿no? Por nuestra naturaleza pecaminosa en el pecado. Entonces creo que sí se puede realizar varias veces el Padre Nuestro, pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos nosotros pidiendo o orando. No solamente repetirlo en vano, sino hacerlo, pero con un entendimiento, ¿no? Que el Espíritu Santo nos dé. Amén, pastor, ese sería mi aporte. Sí, muy bien. Sí, y por eso estamos estudiando qué significa cada petición. El video fue muy bueno y muy específico. ¿Qué hay detrás de cada petición? María, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, puedes abrirlo. Sí, no, todavía lo tienes cerrado. Mira cómo lo puedes abrir. Muy bien. Entonces, muy bien esas respuestas. Y ya sabemos que el problema es la motivación, o sea, al creer que si lo digo muchas veces, entonces Dios sí me va a escuchar. Nosotros pues damos gracias a Dios porque Padre Nuestro es una bendición. Y otra vez, tiene 7 peticiones, de las cuales una petición es
material. Cuando oramos por el pan nuestro, no solamente es el techo, la comida, el vestido. Ustedes vieron todo lo que se pide ahí. Aún se pide por el gobierno, para que el gobierno nos deje trabajar o podamos tener pues el dinero para estas cosas. Y cuando nosotros, en verdad, como tenemos este curso, podemos entender bien qué es o qué hay detrás de cada petición del Padre Nuestro, pues vamos a orarla con una intención, ¿cierto? Y tenemos en nuestra mente eso. Ahí sí, María, ¿ya abriste tu micrófono? Ahora sí puede abrir el micrófono. Bien, muy buenas noches. Para mí también tengo que aportar una experiencia muy grande en mi vida. Así como la confesión de pecado, así a hermanos, así como esa misma internalización que tenemos cuando recibimos la comunión a través de la Santa Cena. Yo percibo que al orar el Padre Nuestro, siento cómo esa oración tiene fuerza en mi fe, en el crecimiento y en la respuesta que busco de mi situación. Mi situación puede ser algo muy crítico o algo muy pasajero. O sea, no importa la situación en la que esté viviendo, pero justamente al orar, al centrarme en el Padre Nuestro, percibo esa satisfacción tanto como que si estuviese realizando uno de los sacramentos. Entonces, siento que indistintamente de las palabras que le demos o la situación en la que nos estemos presentando para solicitar al Padre a través de una oración tan efectiva como el Padre Nuestro, nosotros podemos realizar muchas de las situaciones que hemos aprendido en todo el trayecto de todo este curso, justamente a través de esa simple oración. Simple porque no la sabemos, no, la escuchamos desde que estábamos pequeñitos en la escuela. Y yo recuerdo que en mi escuela, al entrar, al inicio de entrada, y era una escuela básica, se oraba. Y la oración era Padre Nuestro. ¿Y qué pedíamos en ese entonces? A pesar de que la repetíamos todos los días y nos las aprendimos de memoria, realmente concientizar de que la solicitud del Padre Nuestro va más allá de esas únicas palabras que nos enseñaron en aquel entonces. Hoy en día, como lo decía la hermana Iris, podemos internalizar y nombrar cualquier palabra, pero es por voluntad, porque realmente el sentido del Padre Nuestro es principalmente, como lo dice la oración, alabar su presencia al inicio y culminar con una reverencia al final. Entonces, es bien importante reconocer que a través del Padre Nuestro nosotros podemos conseguir el perdón, a alimentarnos en fe y además de ello, buscar la providencia de nuestro Dios. Gracias, hermano. Gracias, María. Entonces, es el momento de que podamos ya entrar en el Padre Nuestro como tal. Y pues queremos que no solamente veamos, son dos puntos importantes de la oración del Padre Nuestro. Lo primero, que pensemos en cada petición que hay en ella, las peticiones espirituales que estamos haciendo, y hay una solamente que es material. Y lo segundo es que vamos a ver el Padre Nuestro como una oración misionera. Entonces vamos a enfocarnos en esto, enfocarnos en el Padre Nuestro como una oración misionera. Y permítame poder leerlo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, después de escuchar esta oración del Padre Nuestro y tengámosla en mente de aquí en adelante en nuestra lección, tengo una pregunta para ustedes.
Bueno, la pregunta es, ¿qué partes del Padre Nuestro se refiere a compartir el Evangelio? O sea, recuerden que estamos viendo el Padre Nuestro como una oración misionera. Ahora, ¿qué partes del Padre Nuestro vemos donde se está refiriendo a, para compartir el Evangelio? ¿Quién desea participar? Entonces, de nuevo, ¿qué partes aquí en la oración del Padre Nuestro? ¿Qué partes en la oración del Padre Nuestro se refiere a para que compartamos el Evangelio, que se relacionen con el compartir del Evangelio? Fernando. Muy buenas noches. Yo pienso que debe ser en el Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Yo pienso Sí, que debe estar ahí, por favor. sí, y recordamos en la explicación que se nos dio, cuando hablamos del pan diario, ¿cierto? Estamos hablando de lo material. Y aquí cuando estamos hablando de compartir el Evangelio son cosas espirituales. Como por ejemplo, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, pues recordemos la explicación que se nos dio en el video, que cada vez que la palabra de Dios es enseñada en verdad y pureza, se está santificando el nombre de Dios. Y entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y realmente recuerden la clave que hemos visto. ¿Cómo sabemos que una doctrina es bíblica? Porque se le da toda la gloria a Dios. Cuando hay una doctrina que se le da la gloria al hombre, no es bíblico. Line. Y me disculpas, yo sé que ahorita habías levantado la mano y se me pasó. Discúlpame, Sí, sí. Line, Buenas tienes la noches. palabra. Verá, yo tengo entiendo que está en la parte que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esa parte pienso que se enseña al Evangelio porque Jesús dice que debemos amarnos de los unos a los otros. Entonces yo ahí digo que puede ser. Gracias. Sí. Muy buena aplicación. Sí, cuando vivimos en el perdón, eh, hay ese punto. Y también cuando nosotros estamos orando y decimos, venga tu reino. Y recuerden que aquí estamos pidiendo que Dios reine en nuestros corazones, pero también queremos que reine en los corazones de los demás. Y para esto nosotros necesitamos predicar la ley y el evangelio. Recuerden que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos diciendo, venga a nosotros tu reino o venga tu reino, pues es lo que queremos, que llegue la palabra a otros, así como llegó a nosotros. Jimmy. Amén, pastor. Sí, yo lo estaba viendo acá en el Padre Nuestro, 3 puntos. Uno sería el santificar su nombre. Santificando su nombre, estamos haciendo su voluntad del Padre, estamos llevando su santidad a otras personas. También vi acá en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, su voluntad del Padre era ir por todo el mundo, hacer discípulos y bautizar en su nombre. El otro que también puedo ver es el perdonar nuestros pecados, porque así como nosotros pedimos que nos perdone nuestros pecados, Él también nos demanda que nosotros perdonamos. Claro de ello es la historia de este hombre que debía a un rey, sin embargo fue perdonado su deuda y él no perdonó a su deudor. Entonces, en estos 3 puntos yo veo, ¿no? En lo que el Señor nos demanda para poder llevar su evangelio. Muy Amén, pastor. bien, gracias por la participación, Iris. Y Pastor Urbea, el Padre Nuestro está tan completo para evangelizar, pero tan completo, que cada punto, por ejemplo, Padre Nuestro, ese es uno. Estás en los cielos y es santo. Él es santo, ¿verdad? Tu reino que venga. ¿A dónde? Aquí a la tierra, a tu vida.
que se haga la voluntad de Él, pero no la mía, en la tierra, en el cielo y en todas partes, porque Él es soberano y Él es todo. Él es el que nos da nuestro pan. O sea, para evangelizar, yo, Iris, lo veo todo, en absoluto. Que tú tienes que irle explicando a la persona. Cada párrafo, cada parte del Padre Nuestro es otra cosa. Es lindo, muy lindo. Gracias. Muy bien, entonces ya vemos en esas tres peticiones, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cómo se santifica el nombre de Dios? Cada vez que es enseñada la palabra en toda su verdad y pureza. Y recordemos que para nosotros saber, no nos podemos quedar solamente en decir, es una iglesia trinitaria, es sana doctrina. No, necesitamos saber cómo enseña la justificación, o sea, cómo el hombre es salvo, porque si enseña la salvación por obras, allá no está la verdad, no está la pureza de la palabra de Dios. Otra de las cosas es cómo llegamos nosotros a la fe, porque si decimos que se llega a la fe porque yo acepté, porque yo recibí o porque yo viví este milagro, pues la Biblia no habla así. Recuerde que aprendimos que Dios actúa por los medios de gracia, cómo se nos da la fe, por medio del poder del Evangelio, por medio del bautismo, cómo se cuida la fe, por medio de la Santa Cena. Entonces, necesitamos ser coherentes con esto. Cuando pedimos que venga tu reino, pues ya sabemos que gobierne nuestros corazones, que se gobierne el corazón de las personas por el poder de su palabra. No es un reino terrenal como muchos creen, y hay que tener mucho cuidado. Los que creen en el milenio o en el milenialismo creen que es un reino terrenal, o como se predica el evangelio social, siempre están buscando algo terrenal. No, el reino de los cielos es espiritual. Y hágase tu voluntad, pues ya lo escuchamos de Jimmy. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre sea salvo. Entonces, es así como nosotros vamos a predicar a otros, porque el deseo de Dios es eso, de que las personas sean salvas. Y volviendo al Padre Nuestro, tengo otra pregunta para ustedes. Pues dentro de la oración del Padre Nuestro, ¿cuál parte de esta oración se refiere a la obra que Dios hace para impedir la falsa doctrina y los falsos maestros? ¿Cuál parte de la oración del Padre Nuestro se refiere o dice Dios que nos ayuda, y eso lo hace es Dios, de impedir la falsa doctrina o los falsos maestros? Muy bien, Rosa. Rosibel, te escuchamos. Gracias, profesor, gracias. Para mí es donde él dice, porque tuyo es el reino y el poder y toda la gloria, ¿verdad? Pues realmente cuando Dios tiene todo el poder y la gloria, no se transfiere absolutamente en ninguna mala inserción de la palabra del Señor, ¿verdad? Ni ponemos ni quitamos. Gracias, profesor. Muy bien, creo que María también quería participar. Ajá. Sí, yo estimo que en la frase o en el versículo que dice no caer en tentación, cuando justamente nosotros no discernimos la palabra que recibimos o el mensaje que estamos recibiendo, podemos caer en tentación. Podemos entonces infringir en tanto la ley como en el evangelio, y desviarnos de ello es la tentación más grande. Entonces, pienso que el que venga un evangelio falso o un falso profeta es justamente una tentación a la cual yo me puedo motivar, me puedo conquistar, y si no estoy clara y no gozo de la protección de Dios, entonces caería fácil, sería presa fácil. Muy Digo yo bien, que muy bien. Line.
Yo digo, donde dice, santificado sea tu nombre, como lo dice la hermana, en verdad, solo Dios es el que debemos eh, obedecerle, a quienes debemos rendir el amor que debemos tener por la creación, no los falsos profetas, como muchas de las veces hay unas iglesias que dicen que ellos son los que dan todo, que mientras más dan los diezmos, ellos bendicen más. Entonces, ¿a dónde está Dios Padre? Si Dios Padre es el que tenemos que darle la gracia porque Él es el que nos ha creado. Muy bien. Margarita. Yo digo que es donde líbranos de todo mal. Bueno, yo digo, Muy bien, sí. Sí, amén. porque nos libra de, el diablo quiere nuestras almas, él ataca nuestras almas y lo hace con no solamente las tentaciones de nuestra carne, sino la falsa doctrina, los falsos maestros. Entonces, qué bueno escucharlos en cuanto a eso y es muy importante porque mire todo lo que estamos pidiendo, no solamente que el evangelio sea predicado, sino también que nos cuide de los falsos maestros, de la falsa doctrina y de nuevo. El propósito de Academia Cristo es eso, que cada uno de ustedes identifique que enseña la palabra de Dios. Nosotros no estamos centrados en hablar de esta iglesia, otra iglesia, entonces esta iglesia cree esto, nosotros vamos a creer esto, o esta otra iglesia no cree esto, no vamos a creer esto, no, estamos enfocados en un tema, lo que dice la palabra de Dios y es lo que nosotros necesitamos guiarnos. Ahora, otra vez con el Padre Nuestro, ¿en cuáles peticiones podemos ver que se habla de la unidad de los creyentes? ¿En cuáles peticiones podemos ver eso? Que se ve y se habla de la unidad de nosotros los creyentes. ¿O sí? Bueno, ¿O sí? Bueno, para mí es donde somos perdonados por el Señor y nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Ahí es donde yo veo eh, la unión entre nosotros. Gracias, profesor. Muy bien, Rosy. Entonces tenemos este del perdón, ¿cierto? Que somos perdonados o nos perdonamos nosotros los pecados, así como Dios perdonó nuestros pecados. Muy bien. Y también es muy importante cuando estamos diciendo Padre Nuestro. Entonces el Padre Nuestro que dice, bueno, es tu papá, es mi papá y sabemos que Él es nuestro Padre por esos medios de gracia o por el Evangelio. Él es nuestro Padre por el bautismo que nos hizo hijos de Dios. Y es una gran bendición el poder ver esto. Entonces, mire que no solamente pedimos para que la palabra de Dios llegue a otros, sino que también pedimos que nos cuide de la falsa doctrina, los falsos maestros, pero que nos mantenga juntos, cuidándonos unos a otros. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a buscar cuál petición podemos usar donde se habla de la protección, ¿cierto? La protección que Dios da a las personas que proclaman el Evangelio o la protección que Dios le da a usted cuando se está proclamando el Evangelio. Iris. Bueno, yo creo lo más probable es que sea líbranos del mal, Muy porque bien, tuyo es el reino, el poder y la gloria. muy bien, líbranos del mal, Edith. Sí, sí, pastor, pues cuando en hacer su voluntad, porque cuando Él nos fortalece, como viendo el video, cuando Él nos fortalece y nos guarda firmes en su palabra y en la fe,
pues esa es su buena misericordiosa voluntad de Él con nosotros. Muy bien, excelente. Sí, y ¿Cómo fue también, la preguntita? Inen, ¿Cómo fue la pregunta? sí. Entonces, Disculpa. ¿cómo vemos aquí en el Padre Nuestro o en cuál petición vemos que Dios da protección a las personas que proclaman el Evangelio? Entonces, ya escuchamos eso, pues más líbranos del mal, entonces que no caigamos en tentaciones de no caer en la falsa doctrina, ¿cierto? Es un ejemplo Cierto. de eso. María. Ajá. Yo, yo tengo a bien la parte del Padre Nuestro donde dice, danos hoy, danos hoy. En este caso, nosotros solicitamos la provisión, pero también podemos solicitar la salud, podemos solicitar la protección, podemos solicitar el amparo de Dios ante las circunstancias que vamos a enfrentar. En este caso, para llevar el Evangelio necesitamos fortalecer nuestra fe y fortalecer justamente la presencia de Él en nosotros para transmitir su palabra. Siento que es danos hoy, en este caso, en vez del pan, esa providencia para llevar la palabra. Sí, y acuérdate que el pan diario es muchos. No es solamente la Sí, comida, el techo, es correcto. es la salud, como lo dijiste, es que tengamos buenos Sí, vecinos, que tengamos un buen gobierno. O sea, esa parte de la oración, eso abarca muchas cosas. toda la provisión. Y Sí, la toda la provisión es provisión. toda esa carga que nosotros, como decía nuestro Señor Jesucristo, agarra tu cruz. En ese agarra tu cruz es la provisión. Sí, no, y, por ejemplo, eh, eh, pues en mi caso, que yo he ido a otras partes a hacer el trabajo de misión, uno se da cuenta de eso, cómo Dios provee. Uno lleva Ujú. lo que decimos los viáticos para el viaje, pero la gente lo invita a uno a comer en su casa, o la gente lo invita a uno a tomarse algo muy rico y todo eso. O sea, uno dice, wow, Dios bendice de esas maneras. Y ustedes Que también les ha pasado. justamente esta oración, como toda oración, tiene el poder y la fuerza para nosotros poder transmitir lo que estamos sintiendo, lo que recibimos. Y si no recibimos esa satisfacción de nuestras necesidades, indistintamente de cuál plantee el ser, porque somos seres humanos, entonces no podemos desarrollar la espiritualidad, no podemos desarrollar lo que tenemos más allá de la cobertura física. Entonces es justamente a esa provisión, a ese pan al que nosotros tenemos que aferrarnos. Sí, Señor nos da. Entonces, no nos dejes caer en tentación, ya sabemos que tengamos cuidado también de no tener un comportamiento pecaminoso, también tener cuidado de nosotros, de no querer traer tanta gente que empezamos a predicar falsa doctrina, porque eso es lo que pasa muchas veces. También líbranos del mal, pues que le pedimos a Dios que nos proteja de todo tipo de maldad que la gente quiera hacernos, o el mismo diablo que nos ponga tropiezo. Igualmente, que cuide a la iglesia de los malvados, porque, bueno, desafortunadamente en la grey del Señor hay de todo, ¿cierto? Y uno a veces ve situaciones, a veces uno ve que los jóvenes quieren servir, pero los ancianos no dejan que sirvan, a veces somos piedra de tropiezo para eso, y son cosas que tiene que ver, y en cuanto al pan diario, ¿cierto? Como el Señor permite que cuando estamos anunciando el Evangelio, llevando el Evangelio, pues bueno, tenemos asegurado eso del pan diario. Y eso también nos conecta con aquellos que dicen que usted tiene que hacer algo para que Dios le bendiga materialmente. No, el pan diario está asegurado. Si usted y yo tenemos asegurado algo, es el techo, la comida y el vestido. Si lo que usted sabe, ¿cuál es el problema que todos tenemos? Que algunos en la mañana comen huevos revueltos, otros dicen omelette. Entonces unos quieren ir a comer omelette a otro lugar.
pero en sí son huevos. Y a veces queremos tener más cosas, no somos felices con lo que tenemos, pero si nosotros miramos bien, la provisión de Dios es grande. También otra pregunta con el Padre Nuestro. ¿Qué partes de la oración se refiere a nuestra confianza en que Dios nos escucha y que Él contesta nuestras oraciones? Entonces, ¿en qué parte tenemos la confianza de que Dios nos escucha y que Él contesta nuestras oraciones? Edith, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, pastor, perdón. En la parte del Padre Nuestro, porque tenemos nosotros la confianza de que al pedirle, nosotros somos sus verdaderos hijos y Él es nuestro Padre. Y con esa confianza tenemos nosotros de pedirle a Dios que Él nos escucha. Muy bien, esa parte del Padre Nuestro, sí, mucha confianza. Muy bonito como empieza, ¿cierto? Jimmy. Sí, pastor. Sí, pastor, buenas noches. Sí, como decía la hermana, nosotros podemos pedirle al Padre Nuestro, como Padre Nuestro, pero también tenemos que recordar que muchas veces nosotros podemos pedir, pero el Señor sabe cuál es lo bueno para nosotros, qué es lo que en realidad necesitemos, ¿no? Muchas veces, como decía antes usted, tenemos comida, alimentos, pero buscamos en otro lado. Muchas veces nosotros decimos, Señor, danos, pedimos más de lo que necesitamos y no nos damos cuenta que hay hermanos que están pasando por necesidades más fuertes que de nosotros y sin embargo están agradecidos. Entonces yo creo que acá en este caso sería cuando pedimos que se haga su voluntad, porque Él sabe lo que en realidad nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no son necesarias para nuestra vida. Podemos tener de repente alimento en nuestra casa, pero nosotros queremos todavía ir a un buen restaurante a comer, pudiendo comer eso en nuestra casa y compartir con otras personas, ¿no? Reduciendo el gasto. Podemos pedir, no sé, a veces pedimos, Señor, yo quiero, ¿no?, una movilidad para irme de paseo, o sea, cosas innecesarias. Entonces, siempre lo adecuado sería pedir de acuerdo a su voluntad del Señor, ¿no? El Señor conoce nuestros corazones, sabe qué es lo que en realidad necesitamos para no apartarnos de su amor. Entonces, yo creo que sería en que se haga su voluntad. Amén, pastor. Gracias, Mónica. Sí, estoy de acuerdo con el hermanito, iba a decir lo mismo, de que esa parte que dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es como llamar el gobierno de nuestro Señor, el reino de los cielos que se planta aquí en la tierra y en cada uno de nosotros. Entonces eso es primordial porque si reina el cielo en la tierra, pues van a haber muchas riquezas espirituales, muchas riquezas materiales y también pues todo lo que el Señor quiera darnos a nosotros de acuerdo a su voluntad. Muy bien. Sí, entonces tenemos la parte del Padre Nuestro y al final, que también se llama la doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que Él es todopoderoso y Él es todopoderoso por siempre. Entonces, Él nos da esa confianza en cuanto a las oraciones. Bueno, dentro del proyecto final van a encontrar esta pregunta. ¿Crees que el Padre Nuestro puede ser usado muchas veces en el transcurso de la vida sin convertirse en una oración de vana repetición? Y bueno, ya saben que tal vez ya muchos tienen adelantado su proyecto final y pueden empezar a enviarlo después de esta clase. O si les falta contestar esta pregunta, lo pueden hacer. Y también, bueno, como sabemos, este proyecto final es muy importante porque es el que nos califica si pudimos ver o creemos lo mismo que la Biblia nos enseña y también si yo me di a entender y también, pues como hoy es nuestra última clase, yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que tuvieron paciencia conmigo, de estar estudiando conmigo, por permitirme ser su guía. También aprendí mucho y también pues perdonen si alguna vez no fui muy claro
con algunas palabras o alguna enseñanza, pero bueno, saben que aquí estamos para servir, un amigo más en Cristo, cuando necesiten algo espiritual, tienen mi número, pueden contar conmigo y espero en algún momento volvernos a ver en algún curso o tal vez, bueno, la vida cristiana es muy bonita, nos puede hacernos ver cara a cara. Y bueno, espero eso, agradecido con ustedes por su tiempo, por su paciencia y por todo lo que hicimos durante todo este mes con esta clase. Iris. Bien, gracias, muchas gracias y todas las bendiciones que Dios le tiene para su vida. Mire, ¿hasta cuándo tenemos oportunidad de dar el proyecto final? Sí, entonces es hasta el 14. Son 14 días, ¿cierto? Hoy estamos a 26, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hasta el 10 del próximo mes, ¿sí? De diciembre. Hasta el 10, sí. Sí, nos da más o menos. Rosibel. Gracias. Bueno, profesor, de mi parte, quiero agradecerle, fue muy claro. Sus disculpas son de más porque este es excelente profesor, excelentes explicaciones. Quiero agradecerles a ustedes y a Dios por permitirnos dar todo este montón de cursos que han dado ustedes. Ahora lo único que yo necesito es hacerte una consulta después del agradecimiento. ¿Qué sucede? Ya yo tengo, creo que los 20 cursos. Creo que no sé qué es lo que prosigue ahora, profesor, para ver si usted me puede ayudar y me da Claro que sí, sí. O sea que ya terminaste todos los cursos de discipulado, ¿cierto? sí, señor, sí, señor. Muy bien, entonces yo, pues no sé cuáles cursos has visto del todo, pero si me escribes un mensajito, yo puedo ver en los alumnos y si te falta alguna cosa, el mismo sistema te va a ir llevando, ¿sí? Pero Ok, escríbeme un mensajito a mi WhatsApp para yo mirar con su nombre dónde vas. ok, ok. Gracias, profesor, de todo corazón. Le agradezco. Sigo bendiciendo esta obra y sigo bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo porque nosotros somos sus discípulos y queremos aprender con una buena doctrina, que es lo que nos ha faltado durante muchísimos años. Entonces, le agradezco mucho, profesor. Bendiciones. Line, Sí, muchas gracias. También quiero agradecer muchísimo a Academia Cristo, principalmente a ustedes, a cada uno de los profesores que nos están orientando y para mí es una experiencia que me ha faltado mucho conocimiento, saber de la Biblia y está bonito. Éxitos a usted, gracias a esos sabios conocimientos. Y de favor yo le quisiera pedir si tal vez pudiera mandarnos un resumen corto sobre las 7 peticiones. Creo que están muy bonitas y me quedé inconcluso. Gracias y gracias a todos los hermanos y hermanas que hemos pasado bonito. Margarita. Sí, pues primeramente le doy gracias a Dios por permitirme encontrar estos cursos de Academia en Cristo. Le doy las gracias a usted, profesor, por su enseñanza, por lo que nos enseñó. Aprendimos mucho con usted. Yo principalmente aprendí mucho con usted. Gracias por este curso. Y con este serían 2 los que yo termino y voy a meterme a otro porque creo que son 13, me dijeron. Sí. Entonces, quiero terminar todos. Primeramente, Dios, que Dios me siga dando sabiduría, entendimiento para poder entender lo que es su palabra, ¿no? Y que así cada curso que termino, pues me da más hambre de su palabra, me da más ganas de buscar, de saber, de aprender más cada día. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y gracias por su vida, pastor. Que Dios Para me lo ustedes bendiga. también. Para ustedes también. José.
Pero en principio, pastor, gracias por toda esa información, todo ese conocimiento que usted maneja y que nos lo ha dado a nosotros eh, de un Y se fue el sonido de José. Joel, mientras que José viene. Pastor, buenas noches. Pastor, primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Agradecerle también a usted, Pastor, por su enseñanza. Quizás yo no ingresé a muchas clases, pero casi todos, mayormente veo las grabaciones, ¿sabes? Por el tema del trabajo y el tiempo. Pero yo me quedo muy agradecido, Pastor, por todo, por las oportunidades que ustedes nos dan también como institución, por enseñarnos a cada uno de nosotros y poderlo quizás integrar también con los diferentes hermanos de diferentes países. Y yo me siento muy agradecido y solamente darle gracias a Dios, gracias a ustedes, Academia Cristo. Gracias por todo, pastor. Que tengan muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga. María Matilde. Muchas gracias por permitirme hablar un pequeñas para mí, pero primeramente me disculpo por tardanza porque trabajo. Por el trabajo a veces uno puede tardar, como ha sido mi situación. Yo agradecí eternamente con sus enseñanzas, un curso muy bonito, de verdad muy bonito. Estamos a ello, justamente queremos aprender. En lo personal, es lo que yo más he querido y he aprendido muchísimo. Ya me falta un curso, si no me equivoco, estoy terminando, eh, pero donde he visto eso que tienen ya para este año, ya lo llevé, o sea que tengo que esperar al próximo año, que es el curso que me... De todas maneras, estoy llegando a la meta y pasar lo que es tipología de discípulo, creo que si no me equivoco, creo que viene de eso, ¿no? Pero yo agradecida, nuevamente, insisto en mi agradecimiento parte a Dios por permitirnos estar todos juntos en esta oportunidad. Muchísimas gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Edith. Mónica. Mónica. Bueno, primeramente, bendecirlo, pastor, darle gracias también por ensanchar el reino de los cielos, por ser ese siervo fiel y prudente, llevando el evangelio, salvando vidas, salvando almas. Sé que pues aún estoy en el camino, en el proceso también de aprender, de también anhelo en el nombre de Jesús ensanchar su reino. Y sé que es una tarea ardua, es una labor bastante fuerte y de mucho anhelo, de mucho amor, de mucha pasión por las almas. Entonces, en primer lugar, felicitarlo y bendecirlo y gracias por su gran enseñanza, por sus aportes. De verdad que esta academia es de gran edificación para cada uno de nosotros. Lo siento en mi corazón y como dice ahí Cristo, aquí tu paz, siente uno paz cuando está con esas enseñanzas, siente muchas cosas bonitas, el Espíritu se manifiesta y bueno, solamente eso sí, agradecerle, no hay palabras exactas como para uno agradecer tanto amor hacia las personas, pero sí, quería bendecirlo y darle las gracias, pastor. Gracias. Fernando. Fernando. Sí, pastor, buenas noches. Yo muy agradecido, ¿no? Y agradecerle pues a usted, a los hermanos y a Dios, ¿no? Porque me permitió pues hace ya un buen tiempo, cuando recién tomé el primer curso, me edificó tanto, otros cursos en el curso 12 ya, y yo muy feliz, pastor. Agradecerle a Dios por habernos permitido que usted nos enseñe en esta ocasión. Y bueno, seguramente más adelante nos vamos a encontrar, ¿no? Y para seguir edificándonos, ¿no? Quien lea en el curso de esto que siempre nos enseña Academia Cristo, ¿no? Te pido bendiciones para usted y para todos mis hermanos. Gracias, pastor, por su enseñanza. Que Dios me lo bendiga. Bien. Iris.
Bueno, yo primeramente le doy gracias a Dios porque Él es el que ha permitido que usted, a través de usted, nosotros podamos aprender, así como de cada profesor, ¿verdad? Ya yo, gracias a Dios, tengo un año, a todas las he pasado, me faltan dos nada más para terminar y comenzar otro, pues. ¿Por qué? Porque he visto que no es la misma doctrina en todo de lo que a mí me habían dado durante 20 años. Entonces es bueno cuando uno aprende, claro, uno lo aprende con más facilidad, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por usted y por todos los profesores, no por usted nada más, por todos. ¿Por qué? Porque enseñar no es fácil, pero tampoco es difícil. Es un grano de arena que pone en el reino de Dios aquí en la tierra. Y yo estoy bien contenta por todos los cursos que he hecho y feliz y quiero cada día aprender más, más y más. Gracias, pastor, y gracias a todos y Dios me los bendiga a todos. Edith. Sí, doctor. Buenas noches. Pues, también le doy gracias a Dios por haber encontrado Academia Cristo y por los cursos que nos comparten ustedes como pastores. Le estoy muy agradecida a Dios y gracias a ustedes y en especial pues en lo personal le mandé un mensaje y gracias por apoyarme con oración. Eh, Gracias a Dios se arregló la situación. Bendito sea Dios, la gloria y la honra es para Él. Y gracias a todos a los hermanos del grupo. Muy contenta, muy agradecida con todo lo que nos comparte, muy atentos y muy entendible todo. Le agradezco. Bien. Gracias. Eugenio. Pastor, Sí. solamente pedirle al Creador que le siga dando más sabiduría, más inteligencia, para que pueda seguir compartiendo la palabra, que hoy estamos culminando un curso más. Creo que hemos llevado 2 o 3 cursos con usted, sumamente agradecido, contentos, alegres. Yo y mi esposa, creo que nos falta un curso o 2 para completar el discipulado y vamos a seguir siguiendo más con Academia Cristo Pastor. Dios le bendiga a toda su familia y a todos los que componen Academia Cristo. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Vamos a terminar con oración. Amén. Querido Padre Celestial, gracias infinitas te damos por bendecirnos en esta noche y poder haber terminado estas lecciones. Y damos gracias porque ha sido tu voluntad tenernos aquí, ha sido tu voluntad el traernos a la fe. Y te pedimos que nos sostengas en esta fe hasta que nos llames a tu presencia. También damos gracias por la oportunidad de poder conocer a otros que vamos a estar disfrutando en el cielo esta alegría por los méritos de Cristo. Y también te pido que sigamos juntos creciendo y aprendiendo cada día más. Bendice Academia Cristo, los misioneros, los pastores que sirven allí, para que podamos seguir siendo fieles a tu palabra. Y también oramos por todos los estudiantes para que sigan creciendo y estar fortalecidos en la fe. Danos un buen descanso esta noche y que el día de mañana solo vivamos para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga y seguimos en contacto. Hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Sí, pastor, gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos también. Bendiciones para todos, hermano La Fe. Gracias a todos. A todos, Dios me los bendiga mucho, hermanos y hermanas. Amén. Así sea.